En Bolivia, como en muchas partes del mundo, las mujeres también sufren abandono. La mujer, creada para procrear y darle al mundo la posibilidad de seguir existiendo, también sufre. El abandono que sufre una madre soltera trae consigo un sinnúmero de crisis, entre ellas dolor, soledad, rechazo, falta de estima propia y en muchos casos la dificultad de conseguir un empleo para poder sustentar a sus hijos. En Bolivia, 6 de cada 10 mujeres son madres de al menos un hijo. Del total de mujeres en Bolivia, un 10% son madres solteras. El 42% de las mujeres sufren desempleo. ¿Qué estás haciendo por ellas? Únete a nosotros y forma parte del cambio. Proyecto Casa de Acogida para Madres Solteras. Ayudar a otros es un compromiso ciudadano. La palabra de Dios es tan clara, tan contundente cuando nos dice que todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando hablamos de imagen, nos estamos refiriendo a la forma. Cuando hablamos de semejanza, estamos hablando de habilidades, estamos hablando de atributos, estamos hablando de esencia. Y si hay algo que Dios puso en nosotros, fue la capacidad de poder discernir, la capacidad de poder tomar decisiones, la capacidad de poder relacionarnos de una forma tal que nuestras relaciones sean tan sólidas, tan fuertes y de tanta bendición para el prójimo. Si hay algo que Dios puso en nosotros es el amor, es la compasión, es la consideración con aquel que está sufriendo, ¿sí? Con el más necesitado. Y creo que algo que llama la atención, Pierre y José, es que cuando Dios creó al hombre a imagen y semejanza y vio su creación, Dios dijo, todo es bueno en gran manera. Por decir, la capacidad de ser creativos viene de Dios. Si esa capacidad de ser creativo no está supereditada a Dios, entonces esa capacidad para ser creativo y crear cosas buenas que contribuyan a mejorar la condición de vida de un ser humano, la podemos usar para inventar una bomba. Todo depende del uso que yo le esté dando a esa habilidad, a esa cualidad, a esa característica propia del ser humano. Otra cosa, el lenguaje, la capacidad de transmitir pensamientos, sentimientos a través de las palabras, la capacidad de poder empoderar a alguien con las palabras, reafirmar a alguien, levantar a alguien, o la capacidad también de poder destruir a alguien, ofender, humillar a alguien. Dependerá mucho del uso que yo le esté dando a esas habilidades que caracterizan a los seres humanos. ¿Qué piensas? La palabra de Dios dice que Jesús es la revelación de la imagen del Padre, pero también dice que el cristiano es la revelación de la imagen del Hijo. Quiere decir que Jesús es la muestra por parte de Dios de lo que quiere que el cristiano sea. Viene a ser como el prototipo y el modelo a seguir para el cristiano. Es Dios diciéndole al cristiano, así soy yo y así deben caminar, así deben vivir, así deben pensar, así deben actuar, como lo estoy haciendo yo a través de mi Hijo Jesucristo. Pero ahí dice que el cristiano es la imagen de Jesús y se convierte en la luz. Dice, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, pero antes de ascender al cielo dijo, ustedes son la luz del mundo. En pocas palabras, mi imagen la dejo reflejada en ustedes para que ustedes se la reflejen al mundo. El problema es cuando el creyente o el cristiano no refleja la imagen de Jesús y más bien refleja una imagen distorsionada de lo que es Dios, que muchas veces eso es lo que pasa, y encuentran cristianos que para nada tienen el corazón de Dios, sino que simplemente se basan en leyes, en un sinnúmero de reglas, en un sinnúmero de tradiciones, costumbres, ritos, y no reflejan el amor de Dios, no reflejan el corazón de Dios, no sirven a la sociedad. Y como decíamos en el comienzo, la creatividad la usan para
para lo malo, el lenguaje lo usan para destruir. O simplemente no la usan. Las relaciones interpersonales la usan para simplemente buscar el provecho de los demás y no para pensar, ¿qué puedo hacer yo por los demás? Sí, pero cuando se habla de creyentes, no necesariamente lo van a utilizar para mal, sino que simplemente no la usan. Están encerrados en sus iglesias. Por el otro lado. Están encerrados en sus iglesias, creyendo que son salvos ellos y su familia, contentándose con eso, pero no están reflejando lo que Dios quiere que reflejen. Por algo dijo, ustedes son la luz, no dijo la luz entre los cristianos, dijo la luz del mundo. Entonces los mandó a reflejar su imagen. Creo que hay un desafío tremendo para aquellos que decimos creer en Dios. Cambiar el paradigma, porque a veces decimos sí, pero ese fue Jesús, el que era creativo para hacer cosas buenas, el que tenía un lenguaje que levantaba a la gente, el que tenía creatividad para poder solucionar problemas, el que tenía la sabiduría práctica para poder levantar al caído y callar al hipócrita fariseo, pero era Jesús el manso y el humilde. Pero es que ese, como dice Pierre, ese es el patrón que debemos seguir, ese es el modelo. ¿Para qué vino Jesús aquí? ¿Para complicarnos la vida? No, para dejarnos un patrón, un modelo, y que nosotros podamos de forma tangible, práctica, ver cómo es Dios en la práctica. Así es, apóstol. La Biblia dice que fuimos creados a imagen de Dios, es decir, fuimos creados para ser un reflejo de lo que es Dios. Dios quería verse reflejado en el ser humano. Y cuando el hombre peca y se independiza de Dios, esa imagen de Dios queda distorsionada. Entonces, a partir de ese momento, esas cualidades que Dios había puesto y habilidades en el hombre se distorsionan y son usadas, como usted dice, para mal. Pero el Señor Jesucristo vino a modelar y a mostrarnos lo que el hombre siempre debió ser. Es decir, la intención de Dios al momento de crear a los hombres. Y nos demostró una vida de servicio para hacernos ver a nosotros que ese es el modelo que debemos seguir. Encontramos a Jesús, por ejemplo, diciendo en el libro de Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Wow, dar su vida en rescate, amor sacrificial. Un amor sacrificial, exactamente. Nos modeló un estilo de vida basado en el servicio, donde puso las necesidades de los demás por encima de las suyas propias, porque la Biblia dice que Cristo se despojó de su condición de Dios, que no se aferró a ella. Se hizo hombre, exactamente, y fue a la cruz, dice, ¿no? Entonces, demostró un ejemplo de vida, de sacrificio, de entrega como hombre, a tal punto que llega a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros, demostrándonos el amor realmente en los hechos a través de el servicio y la entrega de una forma sacrificial. Y luego dice, y todos aquellos que creen en Cristo deben andar como Él anduvo. Ahora, ¿qué pasa cuando Cristo no es tu modelo y es el hombre? Volvemos a lo mismo. Tu creatividad la usas para hacer películas pornográficas. Tu creatividad la usas para realizar actividades delictivas. Tu creatividad la usas para poner una fábrica de narcóticos, de droga, qué sé yo. Tu creatividad la usas para engañar, estafar, tumbar. Tus relaciones la usas para sacar provecho. Y nos convertimos los hombres en enemigos del hombre. Y esto está reflejado en Romano. Me gustaría que leas Romano 1:24. En adelante. Mira lo que dice Dios sobre el hombre que no quiere tener una relación con Él, que no quiere seguir a Jesús como modelo, porque si no hablamos de Jesús, nunca las cosas van a cambiar en esta nación, ni en las naciones, ni en los hogares. No hay hombre que pueda cambiar a un hombre, excepto cuando el hombre se vuelve a su creador. Pero escucha lo que dice este pasaje bíblico. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Interesante. Las habilidades que Dios le dio al hombre, las cualidades, los talentos, los dones, totalmente distorsionado y viviendo en función a sus propios intereses. Por eso dice que Dios nos entrega a pasiones desordenadas. Entonces, ¿qué queremos enseñarte con esto? La fe debe llevarte a tener un comportamiento, una acción que refleje que realmente Dios vive en ti. Y de una forma práctica. Lo que tú decías, debemos seguir a Jesús como el patrón. Ejemplo, Jesús era servidor. Jesús era un hombre lleno de amor. Era un hombre lleno de compasión. Era un hombre lleno de servicio. Era un hombre que donde había una necesidad, allí él estaba. Pero lo hacía como un estilo de vida, no porque quería ser alcalde, no, ni porque quería ser el más reconocido. Lo hacía de una forma espontánea y natural, frente a las críticas de aquellos que decían: ¿cómo puede estar con los borrachos, los drogadictos, las prostitutas? ¿Cómo puede estar comiendo con los cobraimpuestos? Y él decía: yo no he venido por justo, he venido por pecadores, tomándole el pelo a aquellos que se consideraban justos, porque al fin y al cabo nadie es justo por sus propios medios. Lo que él estaba diciendo: yo he venido por todos ustedes, yo he venido a restaurarlo, no vine en condición de juez. En mi próxima venida vendré como juez a juzgar las naciones, pero ahora he venido como Salvador. He venido a amarlos, a restaurarlos, a sanarlos, y que nuestra fe nos lleve a tener ciertos comportamientos que reflejen que realmente Dios está en nuestro corazón. Ejemplo, hablamos acerca de la creatividad. Nuestra creatividad debemos usarla, esa cualidad que nos dio Dios del carácter, debemos usarla para todo lo que sea bueno y para que mejore la condición de vida de las personas. Nuestras palabras, nuestras relaciones deben servir para levantar a la gente, para guiar a la gente, para darle valor a la gente. Nuestro servicio debe ser de forma tan espontánea, tan natural, pero un servicio que esté fundamentado en el amor sacrificial, que lo hagamos por amor. Y así sucesivamente. Yo creo que lo que dijiste en el primer segmento, Pierre, sobre Jesús como el patrón, el modelo a seguir, es clave y es determinante para que aquellos que decimos creer en Dios, cumplamos con la misión que nos ha encomendado. ¿Cuál fue la misión que Dios nos encomendó? Número 1, Dios nos encomendó amar al prójimo como a nosotros mismos. El prójimo es el que está más cercano a ti. 2, Dios nos mandó a servir. Dios nos mandó a restaurar al que está caído. Dios nos mandó a sanar al que está herido. Dios nos llamó a manifestar de forma práctica las virtudes que Él tiene hacia el ser humano. Y si eso no se concreta en hechos donde el mundo pueda ver que realmente Dios está obrando a través de esa gente, muchos no van a creer. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Usted puede hacer demasiado por el prójimo. Usted puede solidarizarse con el que está en desgracia. Usted, a través de su fe y del amor que Dios ha puesto en usted, usted puede ir por el más vulnerable, el más desprotegido. Si es un pastor, si es un líder, si es una iglesia, usted debería tomar causas. Siempre lo hemos dicho esto en los programas. Y propicia la oportunidad para hablar del proyecto que la iglesia está a punto de lanzar. Estamos ya terminando la obra bruta del proyecto Casa de Acogida para Madres Solteras y que sufren violencia. Estamos entrando en la parte fina, obra fina, para luego hacer la inauguración de este proyecto que tiene como fin albergar, cobijar, darles un hogar a aquellas jovencitas o mujeres que por ciertas razones han sido violentadas, abusadas, tienen hijos, no han sido asistidas por el padre de estos hijos, de repente por la familia también. Y lo que queremos es que estas personas encuentren un hogar
encuentren también al mismo tiempo una oportunidad de que se les restaure, se les sane, se les capacite y se les dé herramientas para que esas personas el día de mañana puedan trabajar, puedan subsistir y puedan criar a sus hijos. Esta es una obra espectacular, apóstol, porque hay una gran cantidad de jóvenes que son víctimas de violencia, víctimas de abuso, en muchos casos abandonadas, dejadas a su suerte, sin apoyo de la familia, que están tratando de salir adelante con niños y que realmente en muchos casos no saben qué hacer. En algunos casos terminan recurriendo a la prostitución, en otros casos hay jóvenes que ante la noticia de un embarazo y la falta de apoyo en la familia piensan en optar por el aborto porque ven como única alternativa o el galán las abandona. O el galán las abandona, exactamente. Entonces esta casa de acogida tiene como fin el poder albergar a cada una de esas jóvenes, el poder darle seguridad, darle protección, darle apoyo, el poder darle asistencia, el darle un techo, el darle una comida, el poder también restaurar su corazón, darles terapias espirituales, psicológicas, ayudarlos a poder también criar a sus hijos y darle también, como usted decía, herramientas para que ellas puedan trabajar y salir adelante. Creo que es una obra espectacular que nace de la preocupación de ver tantas jóvenes que están allá afuera que no saben qué hacer. El corazón de Jesús en nosotros permite que nos identifiquemos con el dolor de la gente. La compasión hace justamente eso. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? Porque se identificó con la angustia, con el dolor, con la culpa y con todo lo que el ser humano estaba viviendo y con su incapacidad de poder solucionar sus problemas. Eso movió a Cristo a poder venir a la tierra, hacerse hombre, padecer, ir a una cruz. Entonces, cuando nosotros recibimos el corazón de Jesús, también empezamos a identificarnos con el dolor de la gente. Lo hacemos nuestro, lo hacemos propio, pero no solamente lamentamos o sufrimos con verlo, sino que eso nos mueve a una acción. La fe nos lleva a decir necesitamos hacer algo. Podemos unirnos y entre todos ayudar a esa gente, que es lo que hace que la iglesia trabaje todo el tiempo. En todas las obras que hacemos siempre hemos aprendido de usted y de la palabra, obviamente, que debemos vivir por una causa, y qué mejor causa que el tomar esas necesidades que tiene la gente allá afuera y que a través de Cristo y su amor podemos ayudarla. Yo creo que todo aquel, no solamente la iglesia, todo aquel que dice ser creyente en Dios, tiene que sentarse y meditar en quién es Dios, es su creador y cuál es su carácter. ¿Y qué es lo que Dios espera de mí, digamos? No ese Dios Papá Noel al que simplemente le pido cosas. No, un Dios relacional con el que tengo que aprender a relacionarme y adoptar su corazón, sus actitudes, sus atributos, sus virtudes, para que a través de eso yo pueda ser un verdadero cristiano y pueda también transferir lo mismo a mi esposa, a mis hijos, a mi prójimo, donde hay una necesidad. Porque la fe sin acción, creo que es una incoherencia, ¿no? Y es importante también darse cuenta que un discípulo es alguien que sigue las enseñanzas de su maestro, pero no solo las enseñanzas, sino que hace lo que le enseña su maestro. Y llamarse discípulo de Jesucristo y no vivir como Él vivía y no seguir sus enseñanzas y sus mandamientos bíblicos, también es otra incoherencia. Entonces, reflejar la imagen de Jesucristo aquí en la tierra no tiene que ver con un aspecto físico, con el aspecto físico. No tiene que ver con creerte muy santo, con la vestimenta, con la barba. Las formalidades externas. Exactamente. Más, las personas se lo imaginan a Cristo siempre de una manera equivocada por lo que ha visto en las películas, por lo que la gente le cuenta. Se lo imagina de una forma incorrecta. Pero creo que ser como Jesús es simplemente vivir la palabra. Y un tema del corazón. Por ejemplo, el libro de 1 Pedro 2:21 dice que el cristiano debe seguir las pisadas de Jesucristo. Debe caminar como Cristo anduvo. El libro de 1 Corintios 2:16 dice que el cristiano tiene la mente de Cristo. Y en Filipenses 4:8 dice que el cristiano debe pensar como Cristo pensaba, en todo lo bueno, lo correcto, lo justo, lo honesto, lo puro, lo amable, lo que sea de buen nombre. O sea, Pedro nos dice que sigamos las enseñanzas, que caminemos como Jesús caminó. Y Pablo nos dice en Filipenses que pensemos como Jesús pensó. Pero si seguimos andando el mismo Pablo en Efesios 4:32,
Dice que tengamos el mismo corazón de Jesucristo cuando dice, sean misericordiosos, bondadosos. Dice, perdonen, así como Cristo también los perdonó. Siempre Jesucristo es el modelo. Si seguimos nosotros avanzando y vemos lo que dice Juan 12:13, Jesucristo lavándole los pies a sus discípulos, en ese momento no lo entendían, pero Él les estaba dando un ejemplo de servicio, de humildad, y les estaba diciendo, sigan este ejemplo. No solamente a sus discípulos, a los gobernantes, a los pastores y a cualquier hombre que dice profesar la fe cristiana. Entonces, el hacer algo no es resultado de querer impresionar a alguien o de ser muy bueno. El hacer algo es resultado del ser un discípulo, del ser un cristiano. Y ese es el ser, te hace hacer, te hace actuar, te hace obrar, te hace ayudar a los necesitados, de forma natural, a las viudas, a los huérfanos. Pero es producto de una experiencia que tuviste con Jesús y de que quieres seguir las enseñanzas y la vida de tu maestro, ¿no? Nosotros tenemos como único fin al traer estas enseñanzas el poder desafiarte a que tu fe en Jesús, en Dios, pueda convertirse en una fe que te lleve a actuar y a hacer algo, empezando desde la casa, por tu esposa, por tus hijos, tus familiares, los más necesitados, los más desprotegidos. Creo que de esa forma estamos cumpliendo con toda la Biblia. Cuando le dijeron al Señor Jesucristo, Señor, a ver, haznos un resumen de toda la ley. Él dijo, amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente, tu fuerza y todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo lo simplificó todo el Señor en 2 mandamientos? Y eso nos tiene que llevar a amar a nuestra nación, amar a nuestra sociedad, amar a nuestras comunidades, amar al prójimo, amar a la gente. Yo creo que ese es el remedio para que las cosas empiecen a cambiar, porque todos estamos llenos de odio, resentimiento, amargura, divisiones, peleas, contiendas, rivalidades, oposición. Todo el tiempo estamos rodeados de una atmósfera de depresión, de angustia, de injusticia, de intolerancia, de corrupción, de amenaza. Eso no va a parar nunca, porque es un tema de naturaleza y de carácter. Naturaleza significa que yo tengo que cambiar de actitud y volverme a Dios. Y carácter, adoptar estos patrones de Jesús, estos principios de Jesús. Si no, nunca va a haber un cambio. Y ya somos miles y miles y miles, millones en el mundo entero, quienes hemos tenido una experiencia con Jesús y podemos dar fe de que solamente Jesucristo te cambia el corazón, te cambia la vida y establece un sistema de valores para que a partir de tu experiencia con Él y de estos valores, las cosas empiecen a cambiar en tu entorno. ¿Por qué no oras conmigo y te sumas a este desafío que Dios nos hace de que nuestra fe sea una fe que tenga acción, no una fe pasiva? ¿Por qué no oras conmigo y le decimos juntos, Señor, perdónanos si no hemos estado reflejando tu amor, tu compasión, el servicio, el amor sacrificial, la compasión por el más necesitado, empezando desde la casa? Perdónanos si nuestra fe se ha quedado simplemente en una mera declaración, pero vivimos totalmente contrarios a la forma como tú viviste, Señor, en la tierra. En vez de practicar el amor, el perdón, la justicia, la integridad, la verdad, la unidad, la honestidad, la ética de trabajo, Señor, todo el tiempo se están violando los principios, todo el tiempo se están violentando los valores morales, espirituales. Mas creemos que estamos a tiempo, que podemos hacer algo, siendo honestos, sí, Señor, buscando el cambio en nosotros. Y pedimos perdón, Señor, por lo que hemos podido hacer y no hemos hecho. Y pedimos que ese sacrificio que hiciste en la cruz nos justifique, nos limpie, nos transforme el corazón. Y a partir de este momento nos ayudes a vivir una fe tan práctica que podamos vivir en función al amor y a la gratitud que te debemos y al amor que le debemos al prójimo. Porque si hay alguna deuda que tenemos con esta nación, es una deuda que tiene que ver con el amor, con la compasión, con la misericordia, con la justicia, con la verdad.
Te amamos, Dios, por todas las cosas buenas que nos enseñas a través de este programa. Y oramos para que esta enseñanza nos lleve a una profunda reflexión y a partir de ahí busquemos cómo hacer para ayudar a nuestro prójimo. Amén. Qué bueno que oraste con nosotros. El fin de este programa cabalmente es retomar estos valores espirituales, estos valores morales de una forma práctica y también con el ejemplo. Hasta una próxima oportunidad.